Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Nos Toca Hablar, un espacio donde los hechos reales nos conectan con las historias que realmente importan, que a veces duelen, pero que realmente nos inspiran a poder actuar. Hoy nos toca hablar de liderazgo, pero no un liderazgo que se mide a través de títulos o jerarquías, sino aquel que nace desde el servicio, aquel que conoce la realidad más cruda y más humana de nuestro país. Nuestro invitado de hoy es alguien que no necesita cámaras para inspirar. Sin embargo, lleva más de 10 años transformando la vida de muchos jóvenes a través del corazón del voluntariado en nuestro país. Hoy viene trabajando con distintas organizaciones estudiantiles, a través de actividades extraacadémicas para universidades, formando líderes. Y no solo eso. Durante la etapa de la pandemia, un momento difícil para los peruanos, estuvo en contacto con muchas familias en un espacio de solidaridad mediante las ollas comunes. También ha colaborado con distintas organizaciones y ONGs para poder trazar puentes en sectores que el país no ha llegado. Hoy quizá está en su momento más retador a nivel profesional, personal y emocional, gestionando distintos proyectos en la Fundación Peruana del Cáncer a través de su albergue Frida Heller, en la cual viene trabajando con muchos pacientes y niños en su lucha contra el cáncer. Pero, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que ha hecho que hasta el momento llegue aquí? ¿Qué es lo que, siendo joven, ha hecho que no haya podido desmayar su labor social? Hoy nos toca hablar con Antonio Herrera. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Grecia. Muchas gracias a todo el equipo que lideras de Nos Toca Hablar. Para mí es un honor estar aquí contigo en este espacio para poder inspirar de alguna manera a las personas que sintonizan tu programa, porque creo que tenemos una misión en esta vida: inspirar para servir. Hoy en día necesitamos de un liderazgo que sirva a una sociedad que necesita a gritos personas que quieran ser relevantes y no tan solo importantes. Así es, Antonio. Y yo quiero empezar con que me cuentes sobre ti. Quiero saber cómo nace tu vocación por ayudar. Quiero saber también qué fue lo que te inspiró al que sigas este camino. Bueno, yo desde muy pequeño he tenido la bendición de contar con dos padres que me han mostrado de cerca lo que es la empatía por el prójimo, lo que es el ayudar a las personas en medio de las dificultades económicas que hemos tenido como familia. Hemos podido a veces tender la mano a alguien que lo necesitaba. Yo creo que uno siempre puede ayudar, ¿no? Uno nunca es tan vulnerable como para no ayudar a alguien más, ¿no? Siempre uno puede extender la mano y compartir lo que uno tiene, confiando en que Dios proveerá, ¿no? Em, pero más allá de la enseñanza de mis padres, yo agradezco siempre a Dios por la oportunidad de aprender de Él. Creo que Él es el mejor modelo de gestor social que puede existir, ¿no? Jesucristo. Y yo soy creyente y todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios. Yo desde muy pequeño en la iglesia aprendí lo que era visitar algunos lugares vulnerables junto a la iglesia, ¿no? A proyectos de labor social, de evangelismo. Y no fue sino hasta la universidad en donde ya comencé a adquirir herramientas de gestión. Por aquel entonces, yo había optado por el sector privado, porque estaba un poco desilusionado de la gestión pública. Estoy hablando del 2009, 2010, te imaginarás qué autoridades estaban por nuestro país en aquel entonces. Así es. Pero no fue hasta el 2013 en que conocí a una autoridad local de mi distrito, de Miraflores. El alcalde en aquel entonces era el doctor Jorge Muñoz, que me inspiró, y de hecho hasta ahora lo hace, me inspiró a apostar por la gestión pública, por la gestión social. Y es así donde pongo mis conocimientos escasos hasta ese momento, adquiridos en las aulas de la Universidad del Pacífico, al servicio de mi comunidad miraflorina. Y es así que en el 2014 comencé a participar del programa de jóvenes de la Municipalidad de Miraflores. Y a los pocos meses comencé como un practicante, como un promotor del programa. Y Dios me bendijo permitiéndome escalar hasta llegar a ser el coordinador del programa de jóvenes del distrito en el año 2015. Y de ahí en adelante construimos el programa de voluntariado juvenil más importante del país. Nosotros obtuvimos el Premio Nacional al Voluntariado en el año 2016
y desde la Municipalidad de Miraflores del 2015 al 2018 movilizamos a más de 3.500 voluntarios en distintos proyectos. Desde muy joven entendí que el voluntariado no era una actividad meramente filantrópica o asistencialista. Me volví un tanto enemigo de las chocolatadas navideñas, de aquellas que van a un lugar y nunca más regresan, porque yo creía en la sostenibilidad, creía que había que estar con las personas y eso demanda tiempo y demanda continuidad en el tiempo, ¿no? Así es. Así fue un poco mi comenzar en este andar de la gestión pública y social, ¿no? 2014-2015. Ok, Antonio, qué interesante realmente lo que nos cuentas acerca de cómo iniciaste, pero también mirando hacia esos años atrás, ¿cómo era ese primer Antonio que inició en su labor social y en este mundo del voluntariado? ¿Cómo te encontrabas tú en ese momento como persona? Ujú. Bueno, yo comenzaba recién mis años de academicismo, si se puede decir, en la universidad, siempre con el eslogan de la universidad, ¿no? Formamos líderes responsables para el mundo. Desde la clase uno yo iba interiorizando que mi conocimiento, que lo que aprendía en las aulas, no era meramente para ser un exitoso profesional o estar en el 10º superior. Claro, había que esforzarse para eso, pero la pregunta siempre era más allá, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué aprendo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me esfuerzo? ¿No? ¿Tengo que tener una mirada individualista por mi propio éxito o tengo que apostar por la colectividad? ¿No? Porque es claro que si yo salgo adelante, no necesariamente los que me acompañan salen adelante. Pero si yo empujo a los demás como colectivo para que salgan adelante y la sociedad sale adelante, yo como sociedad inmerso salgo adelante en conjunto, ¿no? Entonces, ese Antonio era muy apasionado, era un Antonio que estaba ávido de aprender, era un Antonio que le gustaba conversar sobre hora con los mayores en lugar de no solo estar jugando fútbol o estar en el extra tiempo en la cafetería. Me gustaba hacer preguntas de más. Siempre me ha gustado desde muy pequeño andar con personas que tienen más experiencia, porque creo que esa experiencia no ha sido en vano, ¿no? Y sobre todo con personas que tienen una comprobada vocación de servicio, porque son personas con las que te sientas 10, 15 minutos y estoy seguro que sacaste una lección para la vida. Entonces, ese era el Antonio, y creo que no he perdido mucho eso, solo que ya la agenda a veces queda tan apretada hoy en día que no da tiempo para esas conversaciones sobre la hora, ¿no? Eso sí es lo que yo hacía 2015, 2016, tocaba la puerta de mi jefe o de mis colegas y le hacía 2, 3 preguntas. Cabe mencionar que yo era el menor en toda la área, en las áreas de decisión dentro de mi gerencia de desarrollo humano en aquel entonces. Todas eran ya personas con maestrías, con licenciaturas. Yo era, bueno, el programa de jóvenes demandaba que sea un joven miraflorino, no un joven al servicio de otros jóvenes. Entonces yo era el que aprendía del resto, pero también era el que, por ejemplo, ¿no? Aprendía algo en las aulas e inmediatamente iba y lo ponía en práctica y lo enseñaba, porque me gustaba este proceso de interaprender. Yo creo que a veces uno tiene que enseñar y tiene que aprender a ser enseñado, ¿no? A desarrollar escucha activa y prestarle atención a las personas, ¿no? Eso es lo que básicamente desde muy joven yo he puesto en práctica. Sabía que tenía muchísimo por recorrer y necesitaba estar cerca de los que ya lo habían recorrido, ¿no? Hay que invertir. Así es. Y eso es algo que yo rescato de ti, porque bueno, ya nos conocemos bastantes años, y es que las aulas no las dejaste ahí nada más, ¿no? Sino que tu labor y tu compromiso siguió, y es por eso que empezaste a ejercer liderazgo desde tu universidad, con actividades extra académicas, y yo sé que has participado mucho en ello y a través de alianzas con las universidades has podido ejercer esta formación de líderes. ¿Qué papel crees que juega el voluntariado en un estudiante en toda su formación profesional? Es interesantísimo esta pregunta que me haces, Grecia, porque el voluntariado
y voy a hablar en general y voy a ir haciendo embudo hacia el papel del rol universitario. El voluntariado es la expresión más sublime de participación ciudadana que puede existir. El voluntariado es ese acto de involucramiento, ¿no? Desinteresado en lo intrínseco, pero sí en lo extrínseco, que pone nuestra vida al servicio de la comunidad, que pone nuestros recursos, ya sean físicos, económicos, intelectuales, al servicio de los otros. Es ese proceso de encuentro con quien necesita de lo que yo tengo. Pero es curioso porque el voluntario recibe mucho más de lo que da. Yo estoy seguro, y te lo digo con plena convicción, que toda persona que ha hecho alguna vez voluntariado en su vida, es decir, una actividad sostenida en el tiempo de forma recurrente, tiene un antes y un después de ser voluntario. Esa persona ha quedado profundamente marcada y hoy es otro tipo de ciudadano. Y cuando entendemos esa premisa, ahora podemos entender lo importante que es promover el voluntariado. Un voluntariado sin vínculo contractual, un voluntariado gratuito, un voluntariado sin obligación, ¿no? Y es por eso que a mí me encanta lo que hace la universidad, por ejemplo, la del Pacífico, ¿no? Ellos marcan mucho la agenda de lo que es el servicio social universitario, que es una actividad en la malla curricular académica, ¿no? A estos estudiantes no los llamamos voluntarios porque en sí el voluntariado no es obligatorio, ¿no? En cambio, el servicio social universitario sí lo tienes que hacer porque hay un crédito académico que te llevará al bachiller. Así es. Entonces tenemos que distinguir. ¿Y por qué te hago esta acotación? Porque es importante comenzar con las reglas de juego, ¿no? Lamentablemente en el país se ha manoseado, valga el término, mucho el concepto de voluntariado. Tenemos incluso, lamentablemente, Grecia, instituciones educativas en donde a las prácticas profesionales las suplantan con horas de voluntariado y luego las certifican. Esas cosas tenemos que sacarlas de juego, ¿no? O las llamadas pasantías voluntarias, ¿no? Para mí son figuras que no están reglamentadas, Así es. ¿no? Y entonces echa la ley, echa la trampa y por ahí no va esta figura. La idea es respetar a la persona que pone de sí misma, cuyo compromiso es servir al otro. Hay que cuidar a los voluntarios. ¿Cuál creo yo que es el rol del voluntariado en los estudiantes? Bueno, para mí es sencillo de verlo. En las aulas vemos la teoría, vemos mapas conceptuales, vemos teorías, vemos autores, ¿no? Por ahí que hacemos alguna simulación, pero dentro del marco de las aulas. El voluntariado es una oportunidad para que el estudiante conozca la realidad, la idiosincrasia del día a día del peruano, ¿no? Sin llegar a hacer una práctica, sin llegar a hacer una simulación de un trabajo. Pero es importante palpar la realidad en la que viven los ciudadanos, ¿no? Si estás hablando de anemia, si eres un nutricionista y estás hablando de anemia, tienes que conocer una olla común, porque esa es la realidad de la seguridad o de la inseguridad alimentaria del país, ¿no? Si estás hablando de poblaciones vulnerables, tienes que ir a un albergue de adultos mayores, tienes que ir a un albergue de niños, tienes que transitar en la vía pública. Si estamos hablando de seguridad ciudadana para alguien que es politólogo, pues tiene que ir a lugares donde hay inseguridad ciudadana, ¿no? Y el voluntariado es una de las herramientas para poder empatizar, es decir, conocer al usuario, intentar comprender qué es lo que siente, qué es lo que vive, qué es lo que sueña, qué es lo que anhela, cuáles son sus miedos, ¿no? Esta famosa herramienta llamada mapa de empatía. ¿Cómo usar el mapa de empatía? Bueno, haz voluntariado. Convive con la población a la cual le vas a servir, porque es importante comprender, Grecia, que no solamente se deben formar personas brillantes que sepan cómo hacer las cosas, sino personas sensibles que sepan para quién y por qué hay que hacer las cosas. Así es, Antonio. Y es muy importante lo que dices porque yo creo que
el hacer voluntariado es conocer la empatía, ¿no? Realmente ponerte en el lugar de la otra persona y empezar a conocer su realidad. Es ahí donde como ciudadanos cambiamos. Es ahí donde conocemos realmente y nos adentramos a lo que es importante. Y mencionabas también el tema, por ejemplo, de las ollas comunes, que de manera personal, si la labor que has hecho a través de la Municipalidad de Lima en su momento, que me contaste mucho, te he visto también en tus distintas redes de cómo lo manejaste. Y esto es bien importante. De hecho, mi invitada anterior fue una presidenta de una olla común. Tuve la oportunidad de ir y de ver muy de cerca realmente cómo funciona esto. Y yo sé que tú conoces muchísimo más sobre ello y justamente lo hiciste en una etapa muy difícil que vivimos como peruanos, que fue la pandemia del COVID-19, ¿no? Fue ahí de que en esos espacios de solidaridad fue que viste de cerca ello. Entonces, ¿cómo viviste esta etapa en realidad? Y como líder, ¿qué crees que formaste como nuevos valores o reforzaste valores? Ujú. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, hablar de las ollas comunes para mí es hablar de un capítulo de mi vida que aún no cierro porque las visito continuamente, ya no como gestor de Manos a la Olla, pero como un ciudadano interesado en las personas. Manos a la Olla fue el nombre del programa que impulsamos en la Municipalidad de Lima, no exactamente desde la pandemia, sino desde un año antes. Era un concepto que nosotros diseñamos en la Municipalidad de Miraflores. Trajimos el concepto de Francia que se llamaba disco sopa. Y el disco sopa no era otra cosa que promover la reducción de desperdicio de alimentos. Todos los miércoles nosotros íbamos a distintos mercados de la ciudad y concientizábamos a los caseros sobre ese tomatito que está chancadito, que no lo vendes, pero no lo botes, ¿no? Y recogíamos 20, 30, 40 kilos de comida. ¿Qué hacíamos con esa comida? En la Municipalidad de Miraflores tenemos un comedor. En el comedor funciona en las mañanas y en las tardes y en las noches queda libre. Convocábamos a voluntarios chef, Le Cordon Bleu, del de Galia, ¿no? Y poníamos la comida y hacíamos challenge. Cada quien 10, 15 kilos y cada equipo con sus voluntarios tenía que preparar la comida. Y ese día comían 100, 150 personas, porque abríamos las puertas del comedor y venían los vecinos de Santa Cruz, venían las personas que limpiaban las calles, venían los serenos, los fiscalizadores. Era una fiesta, porque así nace el concepto en Europa, como una fiesta. Viene la palabra disco, música disco y sopa. Se hace una gran sopa, una gran crema de verduras, de esas que se iban a botar en la mañana. ¿No? Obviamente había una inspectora sanitaria que hacía un filtro y todo, ¿no? En óptimas condiciones porque hay que ser responsable en todo aspecto. Este concepto 2017 lo llevamos a Lima 2019 y le pusimos un nombre más criollo, ¿no? Más nuestro, Manos a la Olla. Y Manos a la Olla funcionó todo el 2019 promoviendo más de 10.000 platos de comida. Lo hacíamos en San Martín, en Comas, en Ancón, en Santa Rosa. Nos íbamos moviendo. Ya no éramos Miraflores, éramos Lima, ¿verdad? Y nosotros teníamos la consigna del doctor Muñoz de ir a aquellos lugares donde nunca antes había llegado la municipalidad, ¿no? Entonces buscábamos siempre los lugares más lejanos e íbamos hasta que llegó la pandemia. Y en la pandemia, mi máxima y la máxima de la gestión era cuidar a los voluntarios, ¿no? Así que digitalizamos el voluntariado. El voluntariado pasó a ser virtual y tuvimos más de 10 iniciativas distintas. Y entonces nos preguntábamos qué hacer con Manos a la Olla, si es una actividad presencial. Y encontramos una oportunidad en medio de un problema. En medio de la inseguridad alimentaria, encontramos una oportunidad. ¿En quiénes? En las lideresas de las ollas comunes. Mujeres, jóvenes muchas de ellas, empoderadas, pujantes y con ganas de alimentar a los suyos. Y entonces escalamos nuestro modelo. Comenzamos a trabajar con el banco de alimentos, por un lado, y también con el mercado mayorista de Santa Anita, que es de la municipalidad, EMSA. Y comenzamos todos los días de semana a rescatar alimentos, 2, 3, 4 toneladas de alimentos, y los comenzábamos a llevar
a las ollas comunes. Junio del 2020, julio del 2020, hasta que dijimos tenemos que escalar más. Y diseñamos en esa época el primer mapa de geolocalización de ollas comunes del Perú. Mucho antes que el MIDIS lanzara Mancachay, ya la municipalidad contaba con un mapa de más de 1.500 ollas georreferenciadas, con nombre de la lideresa, con el celular, cantidad de raciones, más de 70 campos, donde las personas nos daban información y nosotros hacíamos mapas de priorización. Porque eso sí, nosotros nunca ayudamos a una olla por tinte político. Todo siempre fue una decisión técnica. ¿Qué olla tenía más personas en situación de vulnerabilidad? ¿Dónde había más anemia? ¿Dónde había que hacer cercos perimétricos por COVID? Durante 2 años y medio, al frente de Manos a la Olla en esta gestión, nosotros atendimos, y no te miento, a más de 500.000 de personas. Más de 500.000 de personas, y geolocalizamos a 2.600 ollas comunes, de las cuales fueron atendidas 1.200 con alimentos. 1.200. En una alianza sin precedentes con el Programa Mundial de Alimentos, equipamos a más de 500 ollas con cocinas, con tanques de agua, con sartenes, con peroles, con cuchillos, con toda la indumentaria, con sus mandiles. Y no solo eso, porque Manos a la Olla no solamente gestionaba donaciones, ¿no? La mirada filantrópica, que es buena al inicio, pero tenemos que apostar por la sostenibilidad. Y es por eso que teníamos como tercera etapa un programa de formación, ¿no? De varios capítulos. Nuestros promotores de la Gerencia de Participación Vecinal, que eran todoterreno, iban a las ollas comunes a capacitar en seguridad alimentaria, en salubridad, en gestión, en organización. Tú veías a las mamitas haciendo su foda en un papelote pegado en la pared. Y entonces, como cuarta etapa, apostando por la sostenibilidad, las ollas comenzaron a ser autosostenibles, ¿no? Algunas hacían su huerto, hacían su granjita, ¿no? Con otras gerencias de la municipalidad implementamos bibliotecas, implementamos espacios de lúdica, porque ya veíamos que la olla era una oportunidad para fortalecer tejido social, para construir comunidad, para darle visibilidad a los invisibles. Y es así como Manos a la Olla en el año 2020 ganó el Premio Nacional de Buenas Prácticas de Gestión Pública de Ciudadanos al Día, que son como los Oscars de la gestión pública. Ok. Y fue el segundo premio al hilo que ganábamos. El 2019 ganamos con el programa de voluntariado, ¿no? Imagínate pues el Teatro Nacional con 1.000 funcionarios cantando el himno nacional. Tal vez no seré de la selección de fútbol, pero me sentía de la selección de la gestión pública, transformando cosas positivas. El 2020 lo ganamos y ese mismo año ganamos el premio Gobernarte del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, cuando te premian instituciones técnicas, pues ya tú comienzas a ver que esto no es simplemente una acción filantrópica. Ves que hay manuales, ves que hay gestión. Dejamos un manual de gestión a la gestión entrante del ingeniero López Aliaga. Dejamos un manual de gestión para que haya una réplica. Yo espero que lo sigan haciendo, porque las buenas prácticas tienen que preservar, a pesar de los partidos, de los nombres, de los líderes. Porque al final, quien siempre necesitará de la gestión pública es la ciudadanía, Así sobre es. todo los más vulnerables, ¿no? Y para mí las ollas comunes fueron de todo un poco, desde que no me contagié de COVID. Y era curioso, ¿no? Porque yo estaba en campo todo el tiempo, pero nunca me contagié. Con el miedo, con la incertidumbre de contagiarme y contagiar a mi mamá y a mi abuela. Esa fue mi rutina diaria, vivir con miedo, pero en medio del miedo, con la certeza de que si yo salía y volvía, era por la pura gracia de Dios. Así es. Y entonces yo iba confiado. Con miedo, sí, pero por encima del miedo tenía la confianza de que lo que estaba haciendo era más trascendente y Dios me cuidaba, ¿no? Y he conocido en todo este tiempo a lideresas increíbles, que lamentablemente sí, no tuvieron una oportunidad académica, pero lo que hacen es extraordinario, es increíble.
porque lo hacen de corazón, lo hacen con sinceridad, lo hacen con pasión. Y eso es lo que necesitamos para construir una sociedad más justa y equitativa. Gente que sea apasionada por los cambios sociales y que realmente esté dispuesta a entregar su vida para que otro la viva mejor. Eso me dio las ollas comunes. Yo por eso le tengo tanto aprecio al liderazgo femenino, porque hay que decirlo, el 98% de mis lideresas eran mujeres, Supuesto. ¿no? Mujeres que lejos de pregonar una injusticia social, ellos mismas tomaban la batuta del asunto y cambiaban las cosas, ¿no? Y ahí estábamos nosotros para ayudar con lo que podíamos. Y muchas de ellas me escriben al Facebook, ¿no? Joven Antonio, ¿cuándo vuelve? Joven Antonio, ¿cuándo regresa? Y es lindo ver que han cambiado también sus propias vidas, han crecido. Yo creo que en todo este camino, cuando haces el voluntariado, lo más bonito es cuando te reconocen, ¿no? Justamente como nos dices, en ese momento donde te vuelven a escribir y pues quieren que vuelvas y es porque has hecho bien las cosas. Eh, Inicialmente tú nos contabas que pues iniciaste en Miraflores, tu distrito. Sin embargo, esto no te ha hecho quedarte ahí, sino que gracias a las ollas comunes es que tú has conocido Lima. O sea, ya estás hablando pues de algo más grande, ¿no? Has conocido realidades distintas y yo creo que estos espacios de solidaridad que son las ollas comunes es donde más podemos aprender de lo que necesitamos y que el ciudadano realmente sepa, ¿no? Sepa qué es lo que hacen, la labor que hacen y es realmente increíble. Son mujeres luchadoras y que no necesitan nada, lo hacen solas, ¿no? Y obviamente con mucha organización. Y algo que también tú me contabas en un preconversatorio que tuvimos es acerca de que, bueno, luego pasaste de Lima, te fuiste a un nivel más regional, como fue Cusco, ¿no? Que trabajaste ahí con una ONG, en una organización social, y de repente nos puedes contar un poquito sobre eso. Quiero saber tu experiencia ahí, qué fue lo que hiciste y para que todos lo sepamos. Sí, claro, nuevamente, como yo siempre digo, los lugares donde Dios me lleva son lugares para bendecir, pero al final Dios me bendice a través de los lugares. Y fui a Urubamba, a una provincia, probablemente yo creo que es la provincia más turística del Perú. Está Machu Picchu, está Ollantaytambo, está Maras y más lugares hermosos. Yo estuve en la provincia, en la Fundación Niños del Arco Iris, una fundación que trabaja integralmente salud, educación y nutrición para más de 200 niños de la zona de Querocancha, en Urubamba. Tuve el gusto de estar 12 meses, un año, como jefe comercial de este espacio. Y Urubamba me enseñó la realidad del país, ¿no? Porque alguna vez alguien me decía, Antonio, ¿y habrás aprovechado en hacer turismo? ¿No? Y yo no, yo te soy bien sincero, habré ido a 5 lugares, no más, porque yo sabía que no iba a hacer turismo a Urubamba, yo iba a trabajar y yo iba a servir. En las mañanas estaba en el colegio hasta 5 o 6 de la tarde y en las tardes comencé a tocar puertas, no para buscar otro trabajo, sino para buscar compartir lo que yo sabía. Vamos, ya a estas alturas del partido había ganado 3 premios nacionales de buenas prácticas, premios de BIT, de OEA, de FAO. Algo tenía que compartir, ¿no? Alguien me dice, Antonio, ¿cuál es tu hobby? Bueno, yo amo jugar fútbol y amo hacer proyectos. Y bueno, le toqué la puerta a ahora quien es mi amigo, el ingeniero Ronald Vera, alcalde provincial de Urubamba, y me puse, alcalde, que estoy a su servicio. Con esto lo puedo ayudar, ¿no? Y al toque me comunica con el gerente de desarrollo social y comencé a capacitar en innovación, en emprendimiento, en liderazgo a todos los alcaldes escolares de Urubamba, a los jóvenes del distrito. Comencé a diseñar un plan de juventudes, ad honorem, por cierto, pero porque yo creía y creo en que hay potencial en nuestro país, que hay potencial en las regiones. Yo siempre digo que hay un Messi en alguna región del país. El tema es que no lo han descubierto, ¿no? Hay un neurocirujano
por ahí intentando estudiar. El tema es que no lo han descubierto, ¿no? Entonces, si uno tiene la oportunidad de viajar a provincia, eh, también que sea para bendecir con lo que sabemos. Yo me acuerdo que cuando era más joven todavía, e íbamos con mi iglesia a distintos viajes misioneros, yo siempre llevaba un USB. Y en mi USB yo tenía mis carpetas ordenadas de mis buenas prácticas en la Municipalidad de Miraflores, en la Municipalidad de Lima. Y siempre que iba, buscaba la municipalidad, preguntaba por el encargado de jóvenes y le daba un USB. Y solo le decía, léanlo. Y este es mi número. Porque yo creo que hay que bendecir, Así es. ¿no? Y hay que ser conscientes de que Cusco, por poner un ejemplo, Cusco es más que Machu Picchu, Cusco es más que Ollantaytambo, o sea, Cusco es más que Sacsayhuamán, que Maras. Cusco es una ciudad hermosa que necesita ayuda y necesita inversión del sector privado y necesita conocimiento y necesita capacitación y necesita invertir. Y el tiempo es ahora, ¿no? Y así como Cusco, cualquier otra ciudad. El vivir un año en región me dio la perspectiva de que nuestro país está fragmentado realmente, que no es un discurso más inventado, sino que es una realidad, solo que la manera de abordarlo no es la violencia. La manera de abordar esto no es haciendo simplemente una marcha gritando por los derechos, ¿no? Y lamentablemente son asusados por ideologías ya trasnochadas. Lo que hay que hacer en estos lugares es invertir con inteligencia, con presencia, con academicismo. Y es por eso que yo hago un llamado a través de tu audiencia a los jóvenes que hoy están en sus aulas, a los que ya egresaron. La próxima vez que vayan a hacer turismo, dedíquenle un 20% de su viaje turístico al crecimiento del país. Sus hijos se lo van a agradecer. Porque cuando un país no es resuelto, el problema te va a alcanzar. No importa cuánto dinero tengas en tus bolsillos. Hay cientos de personas, Grecia, que tenían un seguro privado y en la época de pandemia no alcanzaron cama porque el sistema público de salud colapsó. Así que no importa cuánto dinero tengas en tus bolsillos, si no eres capaz de ponerte en primera línea para enfrentar los problemas sociales de tu país, te van a alcanzar. Te van a alcanzar, nos van a alcanzar. Cuando yo fui a Cusco entendí que nos iban a alcanzar. Hay dos momentos que partieron mi corazón. Uno de ellos fue cuando uno de mis niños en el colegio se fracturó el brazo. Lo llevamos inmediatamente al MINSA, al hospital de Urubamba. Le hicieron la radiografía, fractura de brazo. ¿Cuál fue la solución del médico? Le dio una tableta de paracetamol. El papá me dijo, bueno, lo llevaremos al curandero. Yo te soy sincero, yo respeto las creencias, pero sé que existe la ciencia. Cogí a ese niño, cogí a su papá, nos vamos a Cusco. Y en Cusco lo enyesaron, lo curaron, lo trataron, gracias a unos contactos del Hospital de la Solidaridad. Imagínate, esa es la realidad que uno tiene que ver. La segunda realidad, que es más estadística, 7 de cada 10 personas sufre de parasitosis, porque el agua contaminada comienza a destruir su sistema digestivo, sus órganos. Esto no curado en el tiempo se convierte en cáncer. Esta es la realidad de nuestro país, el país más rico en recursos naturales, el país más rico en diversidad, en flora y fauna. Nuestros conciudadanos, los nuestros, porque tenemos que llamarlos así, nuestros compatriotas, nuestra familia extendida, hoy la pasa mal. Así es, Antonio. Has tocado un sector realmente que yo considero que nuestras autoridades actuales no le están tomando la seriedad del caso, como es el sector salud. Y tenemos por ello las estadísticas y las cifras que tú has mencionado y que realmente nos dejan con un sentimiento, ¿no? de por qué estamos así. Si decimos que somos un país tan rico, en realidad muchos no lo entendemos. Y sé que por eso y por lo que me dices que Dios siempre te lleva a los lugares y nos lleva realmente a todos a los lugares donde nos pone siempre es por algo, ¿no? Estamos ahí por algo. Y es por eso que yo sé que ahora tú estás en un lugar donde exactamente Dios te ha puesto, por toda la experiencia que tú has adquirido en este tiempo, es que
estás ahí por algo. Y sé que estás haciendo las cosas increíble porque estoy viéndolo de manera personal y justamente en ese sector, ¿no? Que es el sector salud. Y en tu gestión que estás teniendo dentro, pues, de la Fundación Peruana del Cáncer, a través del albergue Frida Heiler, ¿qué nos cuentas sobre eso? ¿Qué es lo que hasta ahora tú has podido, presenciar que de repente nos puedas contar qué le está pasando al país con respecto a nuestros niños, a la tasa, infantil, del cáncer con los niños? Cuéntanos sobre eso. Gracias por la pregunta, porque es un tema que hoy me moviliza, ¿no? Hace un año comencé, gracias a Dios, como gerente del albergue Frida Heller de la Fundación Peruana del Cáncer, una fundación que cumple este año, en noviembre, 65 años. Es curioso porque Frida Heller y Robert Maes están muy vinculados también a nuestra universidad, a la Universidad del Pacífico. Y mira, termino trabajando en algo que ella también fundó, ¿no? Em, la Fundación Peruana de Cáncer, que es la más antigua del país, tiene un enfoque multidisciplinario que ve desde la promoción de la salud hasta la atención de pacientes oncológicos. Y un frente que tiene la fundación es el albergue Frida Heller. Nosotros recibimos diariamente a 80 personas de provincia, entre pacientes y acompañantes, con, con CIS, de pobreza extrema, sin recursos, ¿no? Porque tienen que atenderse en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Lamentablemente hay 3 preguntas que toda persona con cáncer se hace cuando es diagnosticada al interior del país. Y le dicen que tiene que viajar a Lima, ¿no? La primera es: ¿cómo viajo? Porque viajar cuesta, ¿no? ¿Dónde me quedo? Porque hospedarse cuesta. ¿Y qué como mientras estoy? Porque alimentarse cuesta. Y son 3 preguntas que los llevan muy de vez en cuando a la misma respuesta: mejor no viajo, mejor me dejo morir. Esa es la realidad. Lamentablemente en nuestro país, 7 de cada 10 peruanos, al ser diagnosticados con cáncer, son diagnosticados en fase 3 en adelante. 7 de cada 10. Solamente 3 de cada 10 se diagnostican en fase 1 y 2. Lo curioso es que de esos 3 de cada 10, el 80% se sanan. El cáncer se vence cuando se diagnostica temprano. Y esto no tiene nada que ver con solo no tener dinero. Es un tema de cultura de prevención. Hace 3 semanas, uno de mis amigos más cercanos de la universidad, alguien con quien yo hablaba de Dios, oraba constantemente, falleció de leucemia. Fue diagnosticado, 3 semanas y falleció. Y entonces eso me hizo entender aún más de cerca todavía lo mal que estamos en prevención. En general, no solo las instituciones públicas, sino uno mismo, que a veces hace caso omiso porque piensa que uno es joven y está lleno de vida y de fuerza. En el albergue Frida Heller nosotros atendemos a 20, 25 niños por día, distintos, con leucemia, con cáncer tumor cerebral, con retinoblastoma, y vienen de distintas partes del país. Los niños con leucemia proceden de la sierra, de la selva. He estado hace 2 semanas en Iquitos. He conocido Belén de cerca. Y realmente no termino de comprender cómo lo que vi hace 10 años en televisión sigue vigente. La gente vive en la basura y nadie hace nada. Y cuando digo nadie, es nadie. Así es. Y entonces yo pienso en, ¿acaso son marcianos? ¿Acaso es otro planeta? Está acá, a 1 hora y media en avión. Y a los que viven más cerca está a la vuelta. Pero estos niños, ¿cómo no van a tener anemia? Y luego leucemia. Si comen o no comen. O comen en la basura o no comen. Y lo mismo con los niños en la sierra, con el agua contaminada de los ríos.
o con ausencia de dieta proteica en su alimentación. Bueno, es lo que recibimos en la fundación. Y en la fundación no solamente damos cama y comida. Nosotros hemos diseñado e implementado un modelo de atención integral con 3 planes. Un plan de salud complementaria, ¿no? Nutrición, terapia física, psicología y una enfermería que funciona las 24 horas del día. Y cuando hablo de complementario me refiero a que el tratamiento oncológico lo llevan en el Neoplásicas, ¿no? En el INEN. Por esto lo que damos en el albergue es complementario. Brindamos un plan de bienestar social. ¿Sabes por qué hemos implementado este plan de bienestar social? Porque en la Fundación Peruana de Cáncer estamos convencidos de que el cáncer no define a las personas. En la fundación, en el albergue, no decimos yo tengo cáncer, decimos yo transito por el cáncer, porque es un periodo de tránsito. Y si trabajamos juntos con todos los sectores, esas personas van a superar este tránsito. Y cuando lo superen, esos niños necesitan estar educados, por eso tenemos un programa de educación. Necesitan jugar porque sí, no dejan de ser niños. Y hay un programa de recreación. Y a los acompañantes y a los adultos les damos talleres de emprendimiento y de empleabilidad, porque queremos que aprendan a generar riqueza, a ser empleables, a ser dignos. Tenemos que dejar de tratar a las personas vulnerables como simples personas sujetas de compasión. Son personas dignas, que lamentablemente tienen una circunstancia complicada, pero su dignidad es intrínseca a ellas. Y sí, lo creo así porque Dios los hizo dignos y no perderán jamás su dignidad, aunque no tengan dinero en sus bolsillos. Y el tercer plan es el plan de logística, porque creemos que tenemos que hacer la logística posible para que ellos vengan y permanezcan. Es por eso que nosotros brindamos pasajes aéreos, terrestres y, ¿sabes?, hasta fluviales, porque hay pacientes que no viven en la ciudad, viven en comunidades y les pagamos el bote, la lancha, para que lleguen a la región y en la región tomen el bus o tomen el avión. Y cuando están aquí tenemos movilidad que día a día los lleva al Neoplásicas. Cuando algo no es cubierto por el Seguro Integral de Salud, nosotros lo cubrimos. Medicinas, pastillas. Me acuerdo que uno de los primeros días allí en el albergue, una niña de 14 años me tocó la puerta. Yo me estaba instalando, tenía un mes, de Cusco, de Paucartambo, de Cusco. Linfoma de Hodgkins. La quimioterapia y la radioterapia no la habían curado. Y entonces viene el tratamiento de rescate, ¿no? Que básicamente es un intento. Como era un intento, el seguro no se lo cubría. Yo me acuerdo que ella toca la puerta y yo le digo, pasa. Se sienta, 14 años, su papá quechohablante, así que la que sabía de la enfermedad era ella misma. Ella era su propia vocera. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Yo solo me acuerdo que lo primero que me dijo es, señor Antonio, no me quiero morir. Y cuando me dice eso y me queda mirando, yo me quedé congelado. Mis 11 años en la gestión social y pública no fueron suficientes para no evitar quebrarme frente a ella. Yo cogí su receta, conversé con mi gerente general y para qué, la Fundación Perón de Cáncer tiene una junta directiva de primerísimo nivel. Gente experimentada, involucrada, y tenemos un equipo realmente empático que da la milla extra y decidimos apostar por comprar este medicamento. Y cómo es bueno Dios que al poco tiempo apareció un empresario y se encargó del resto del tratamiento. Hoy esta pequeña ya está recibiendo nuevamente radioterapia, el linfoma ha bajado y está próxima a entrar a controles, que significa que el cáncer está retrocediendo. Y yo siempre digo que situaciones como estas nos demandan a nosotros la milla extra. Hace 3 meses vi la primera campana en mi gestión, claro, que se tocaba en el Frieda Heller. Bill James, un niño de 7 años que llegó con 7 meses. Y durante 6 años y algo ha batallado contra el cáncer. Hace poco estuve en Cusco y lo fui a visitar.
y Bill James estaba corriendo. Yo, por la altura, ya me comenzaba a chocar, caminaba lento, pero a él lo veía corriendo, corriendo, corriendo. Y en mi cabeza solo decía: Señor, gracias. Gracias por lo que haces a través de nosotros, por más niños como Bill James. Y eso es lo que hacemos en el albergue. Realmente yo sé que con tu experiencia es imposible de repente no tener estas historias por todo lo que te ha tocado pasar, ¿no? En tus gestiones. Antonio, en realidad el hecho de que tú puedas conseguir cosas para estos niños en algún momento, todo eso es gestión, ¿no? Esto no se hace sin experiencia previa, esto no es improvisación. Y qué excelente que la Fundación Peruana del Cáncer tenga gente tan preparada y gente con excelencia que permita hacer una gestión verdadera, porque eso es lo que necesitamos y es lo que realmente en cualquier sector, y mucho más creo yo en el sector público, debería existir. Gente preparada, gente con experiencia, que sepa, que conozca, que haya recorrido realmente distintos sectores y que le haya permitido ver lo realmente importante para tomar decisiones. Es por eso que en tu gestión sé que ustedes promueven muchos programas sociales, programas de voluntariado, porque a través de tu liderazgo, sé que ustedes tienen distintos programas. Pero más allá de eso es cómo hacer que jóvenes realmente, como tú, como yo, y de repente algunos que están en la etapa universitaria, que sé yo, puedan realmente ser parte de esto. No es fácil el tomar la decisión de ser un voluntario, de decir yo quiero ir el día de hoy, 8 de la mañana, 7 de la mañana a llegar. No es sencillo, ¿no? Por distancias, por mil motivos, pero llega un momento en el que hay algo que te dice: "Oye, hay que hacerlo", porque yo creo que es una obligación como ciudadanos. Como ciudadanos tenemos que ser parte de esto, porque si no lo conocemos, no va a haber un cambio, no va a haber algo que en algún momento nuestras futuras generaciones sientan que el tiempo ha trascendido. Entonces, mediante los programas que ustedes hacen, ¿cómo eh, o qué les dirías tú realmente a esos jóvenes que están recién entrando a la universidad o de repente mayores de 18 años, que también puede ser antes, tengo entendido, ¿no? Con el apoderamiento de los padres, para que se involucren en esto, Ujú, para que realmente toquen las puertas de la fundación y digan, cuenta conmigo, yo te quiero ayudar en uno de tus programas y quiero estar aquí, quiero hacerlo. ¿Qué es lo que tú les dirías a todos ellos? ujú. Nosotros tenemos un programa de voluntariado con 17 iniciativas, ¿no? Y digo iniciativas porque hay sostenibilidad. Así. Cada semana hay una nueva actividad de esa iniciativa, desde temas de salud, nutrición, terapia física, psicología. Tenemos una linda iniciativa que acaba de iniciar donde los voluntarios preparan la comida y la llevan al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas los sábados, porque cuántas personas allí están sin comer Así es. y ese tapercito de comida es la bendición del día. Tengo otro grupo de voluntarios que va y en la misma zona de quimioterapia pediátrica va con juegos, con lúdica, con historias. Tenemos voluntariado con empresas para promover la empleabilidad de nuestras mamitas, ¿no? El emprendimiento. Hay otro grupo que va a cocinarle a los mismos pacientes del albergue, recetas nutritivas. Y así tenemos más de 200 voluntarios activos en estas 17 iniciativas. Y estamos haciendo una convocatoria para que se sumen a la colecta pública nacional Ponle Corazón, que será este 17 a 19 de julio. Entonces, las convocatorias están abiertas. Nosotros también estamos capacitando a los colegios. Los estamos invitando a que conozcan el albergue y en el albergue hablamos con la verdad al desnudo, como se dice, de la realidad del cáncer, porque desde muy pequeños ellos tienen que aprender a entender la realidad en la que viven. No podemos construir una burbuja, porque esa burbuja se va a romper. Como comenté, pasó en el COVID, ¿verdad? Así La es. burbuja se rompió y todos éramos vulnerables, al unísono. Nosotros trabajamos para que las juventudes, por un momento en la vida, dejen la comodidad. Sabes, Grecia, tú y yo estamos aquí sentados porque hace 200 años, un grupo de jóvenes, también con sueños, con anhelos,
seguramente con personas que los esperaban, decidieron tomar un rifle e ir camino a la guerra para libertarnos. Si hoy hablamos de libertad y de oportunidades, es porque hace 200 años un grupo de personas, jóvenes también, decidieron dar su vida por lo trascendente. Hoy todos damos la vida por algo, por la carrera, por el deporte, por el arte, por el hobby. Así es. Todos damos ya la vida por algo, pero entonces asegurémonos que demos la vida por lo trascendente, por lo importante, por lo relevante. Yo dije al comienzo que necesitamos una sociedad con gente que no anhele ser importante, sino relevante. Y para ser relevante, no hay otra que ponernos al servicio de la sociedad. No queremos más liderazgo de cargos, de títulos, de rótulos. Queremos gente que sirva, así no tenga ningún galón en los hombros. Ese es el mensaje para la juventud. Si hay que hacer un alto para ver una sociedad transformada en los próximos 15 años, hoy joven que me miras, tienes que tomar una decisión. La vida está compuesta de decisiones. Todo el tiempo decidimos. Cuando vemos la televisión y vemos una noticia dramática y cambiamos de canal porque incomoda, estamos tomando una decisión. La decisión de ignorar lo que sucede. Todo el tiempo decidimos. Yo te invito hoy a que seas movido por compasión, no por lástima. La lástima no te lleva a hacer cosas. La compasión sí. La compasión nos lleva a actuar en favor del que nos necesita. El mensaje hoy para una nación que goza de bono demográfico, ¿qué significa eso? Que la población joven hasta el 2040 es mayor que la población longeva. Si el Perú no aprovecha este bono demográfico en los próximos 15 años, para el 2040 tendremos una población mayoritaria en edad mayor y será mucho más difícil empujar el país. Estamos en la edad como país para intentar empujar y cambiar. Tenemos que dejar los egos, tenemos que dejar estas ambiciones de poder y cederle el paso a los que quisiesen liderar, ¿no? Alguna vez alguien me decía, Antonio, ¿y tú para cuándo? Y yo siempre digo, no, no estoy listo. Y alguien dirá, pero tienes 11 años, ¿cómo no vas a estar listo? Tienes 11 años haciéndolo. Y es que yo digo, debe haber gente más capaz que yo. Pues mi deseo de poder que se aplace, con tal de que el que pueda hacerlo lo haga. Yo me sumo, ¿no? No necesito una cámara, no necesito figurar. Pero ¿cuánto necesitamos, Grecia, salir a las calles y respirar otro aire? Porque sí, nosotros somos de los que nos cansa la realidad, pero no la ignoramos, sino que intentamos cambiarla. Y entonces yo me dirijo a los jóvenes, con toda tu capacidad, con todo tu vigor, con toda tu fuerza, con todo tu ímpetu, ponte el Perú encima. Te aseguro que en los próximos 15 años, si tú trabajas arduamente por sacar adelante tu país, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Hace 200 años gente dio su vida para que tú y yo hablemos de libertad. Entonces, que en 200 años alguien pueda hablar de nuestro empuje, de nuestro ímpetu, de nuestras ganas de transformar la nación. Ese es el mensaje para los jóvenes. El voluntariado es una forma, pero hay muchas más. Lo importante es hacer, actuar, involucrarse, ¿no? No comprometerse, involucrarse. Cuando uno se involucra, da de sí mismo. Y eso es lo que necesita el país. Gente que hoy esté dispuesta a menguar para que crezcan otros. Así es, Antonio. Realmente tu mensaje para los jóvenes es bastante inspirador y yo creo que muchas personas, muchos jóvenes después de este mensaje van a poder empezar a tomar acción porque realmente es lo que deberíamos hacer. Como ya lo había dicho hace un momento, yo creo que es una obligación. Es una obligación como ciudadanos tener que conocer esto, porque si no, ¿cuándo? Nos quejamos muchas veces de las políticas públicas que hay en nuestro país, que no estamos de acuerdo, ¿no? En todos los sectores, pero si es que nosotros como jóvenes, teniendo la fuerza que tenemos ahora, no lo hacemos, ¿cuándo? ¿Cuándo será? Y de aquí a cuántos años
podremos nuevamente mirarnos y decir no se hizo nada. Pero claro, ¿cómo se va a hacer algo si no tomaste acción? Si no lo haces ahora. Entonces, qué importante es lo que nos dices y realmente en toda tu labor que has tenido en todos estos años, realmente increíble, ejerciendo el liderazgo desde distintos sectores y que estoy segura que lo vas a seguir haciendo. Realmente somos de la misma universidad, pero yo me siento muy orgullosa de todo realmente lo que has hecho hasta el momento, lo que tú me cuentas y lo que yo estoy viendo en realidad ahora, mediante tus iniciativas, sumándonos de alguna manera. Y quiero decirte también, el compromiso que yo quiero con esto, con este programa, es básicamente visibilizar ello, ¿no? Las distintas realidades que hay. Es por eso mi invitación, es por eso que yo considero que tienen que ser personas que lo han vivido, personas que realmente han pasado por ello y nos puedan contar. Y esa eres una de esas personas. Entonces, mi compromiso también contigo, con el albergue, es generar de repente alguna iniciativa más, visitarlos, tratar de generar alianzas para que más personas se sumen, para recibir de alguna manera, tenemos que ser realistas, estos albergues se sostienen muchísimo más de la empresa privada que del Estado, es la realidad en la que vivimos. Entonces, si nosotros no empezamos a generar alianzas, generar estrategias para que esto funcione, no sucede. No suce Es así de simple, no sucede. No hay forma que podamos asistir a más niños si es que la empresa privada no nos ayuda. Entonces, desde aquí yo también los invito realmente a eso, ¿no? A que toda persona que desee donar a esta campaña que va a haber, que nos comentas ahora en julio, ¿verdad? Que se sumen porque es la única manera de dar, aunque sea un granito de arena como ciudadanos, a algo realmente importante. Eh Salen en los periódicos, como también conversábamos en un momento, cuántas personas han muerto por inseguridad ciudadana, porque de repente hoy día 5 muertos en tal distrito, pero ¿se han puesto a pensar también cuántos niños mueren al año por cáncer? Mm. ¿Cuántos niños al día quizá no comen y por eso viene la leucemia, la anemia y todo un proceso que te lleva a quizá la muerte? Entonces, es eso, Antonio. Yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo contándonos lo que tú has vivido. Lo que tú has vivido, también tengo el compromiso contigo de seguir apoyándote en todo lo que yo pueda y de visibilizar esto mucho más y que no sea la única oportunidad de que te pueda tener aquí, sino que de repente tienes muchísimo más por decir, muchísimas más historias que tú también me has contado antes y que realmente mi lado emocional también lo sacan porque es muy fuerte. Yo también he vivido muy de cerca tener pacientes con cáncer, te lo he comentado, eh, mi familia muy de cerca para mí y sé lo que es eso, sé que es ese proceso. Y ahora que los visito mucho más, también en la fundación veo a las madres o a los apoderados que están al costado y digo, qué fuerza, en verdad, ¿de dónde la sacan esa fuerza para poder estar aquí? O sea, ¿cómo? Yo realmente no lo comprendo y por esa razón de mi experiencia propia, yo les puedo decir que tienen que hacerlo. De alguna manera, por compasión, tienen que hacerlo. Tienen que tocar la puerta de la fundación o del voluntariado realmente que haya, porque los voluntariados existen para hacer las cosas para un grupo, ¿no? Que lo necesita. En cualquier, ¿no? Niños, jóvenes, ancianos, lo que fuese, pero que lo hagan, que participemos en ello. Entonces es esto, Antonio, no sé si tienes algo último por decirnos, algo invitado de repente y el compromiso con la fundación, créeme que ahí está, así que de todas maneras. Y algo último. Sí, justamente reflexionaba hoy temprano sobre mi rol, ¿no? Yo creo que cada quien tiene un rol en aras de poder construir una mejor sociedad. Y yo decía, bueno, entonces yo no quiero ser general ni líder, quiero ser solo la punta de una lanza, ¿no? Cuando uno ve la batalla en el ejército, la función de la punta de la lanza era romper filas, ¿no? Los lanceros lanzaban sus lanzas para romper filas enemigas. Bueno, yo quiero ser la punta de la lanza. La lanza, una vez que la lanzas, ya no queda, ya queda en el otro lado. Bueno, hay que a veces ser puntas de lanza para abrir campo.
pero con la convicción de que hay un ejército detrás viniendo. Yo creo que nuestra sociedad necesita gente que esté dispuesta a dar una milla extra, a involucrarse. Y le hablo a tu audiencia. Martin Luther King decía que a él no le dolían los actos de los malvados, a él le dolía la indiferencia de los buenos. Y hoy me dirijo a los buenos, no me dirijo a los malvados, me dirijo a ese 80% de personas que se autodenomina buena, que no roba, no es corrupta, y un largo listado de etcéteras. Me dirijo a ustedes. Les hago una invitación sincera a que dejemos la zona de confort, a que dejemos la comodidad. Sí, está bien divertirnos, está bien hacer vida social, está bien pasarla bien, pero hay que apostar por lo relevante, por aquello que le puede cambiar la vida a las personas. Hoy, cientos de miles de personas, Grecia, necesitan una oportunidad. Una. ¿Qué te parece si al final del día te preguntas, ¿qué hice hoy para darle una oportunidad a un tercero? Yo creo que ese es el llamado más sincero que puedo hacer. Ayúdame, ayúdanos como fundación, ayúdanos como gestores sociales a darle una oportunidad a alguien que la necesita. Yo estoy seguro que vamos a transformar el país. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo tu equipo de Nos Toca Hablar. Gracias a ti, Antonio. Hoy hemos conocido a una persona que no solo ha estado en los momentos más difíciles del país, sino que ha sabido construir esperanza en manos jóvenes, en ollas calientes y en abrazos que muchas veces no encuentran palabras. Su historia no es solo la de un líder social, sino que nos recuerda que el servicio no es una moda, sino una forma de vida. Gracias, Antonio, por enseñarnos que liderar transforma y que también puede hacerse del corazón. El siguiente domingo nos espera una historia de vida que nos habla de cómo generar cultura a través de comunidades resilientes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.